Un cordial saludo. En este tiempo le doy la cordial bienvenida a lo que será esta exposición de la asignatura Problemas actuales en materia de derechos humanos. Este estudio está alineado a lo que corresponde a la especialización en derechos humanos de la Universidad Nacional Abierta, dirigido por la docente abogada Rosmary Longa y presentado por mi persona, Magíster Manuel Rodríguez. Hablar hoy en día de la democracia como una condición de la realización de los derechos humanos es un tema muy importante y que nos debe llevar al análisis de los contextos que se presentan hoy en día en nuestra nación. Y no solo en nuestra nación, sino también de manera internacional. Hablar de democracia se puede concebir como esa acción de poder elegir, de poder conocer los diferentes contextos y alternativas presentes para poder tomar la mejor decisión. Es decir, una democracia o en un lugar donde se aplique la democracia, podemos lograr comprender qué es la decisión de una persona, de un particular, de un pueblo, de comunes intereses para poder lograr algo. Todo lo contrario a democracia es lo que se representa a una dictadura, donde no hay oportunidad para poder conocer diferentes acciones, diferentes modelos de cómo realizar las cosas. Ahora bien, la democracia, el desarrollo y del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son dependientes e interdependientes porque una tiene que ver mucho con la otra y se refuerzan mutuamente. Es decir, no podemos tener democracia con Estado de Derecho y estamos irrespetando los derechos humanos. En este sentido, un aspecto esencial de otorgar un rango constitucional a los derechos humanos es que la Constitución se convierte en la garantía de contenido de los mecanismos que permiten exigir de forma primaria el Estado de Derecho. Un Estado con democracia, un Estado de Derecho alineado a los principios constitucionales, nos ayudan a poder comprender de que la ley puede adaptarse a los derechos humanos también y nada en contra. En este orden de ideas, expresarles el siguiente esquema que permite visualizar un poco cómo la democracia y los derechos humanos están sumamente vinculados y relacionados. En este sentido, estos se componen de mecanismos de protección y garantía del cumplimiento de los derechos humanos. Es decir, no solamente se habla de democracia y derechos humanos y son términos que se pueden conocer o desarrollar de forma interdependiente, todo lo contrario, dependen uno del otro en el sentido de que para poder aplicar los derechos humanos es importante conocer los principios de la Constitución, las leyes, normas y reglamentos que atributan en este mundo tan grande a nivel de la ley, donde se tiene que representar el mecanismo de protección, la garantía del cumplimiento hacia no solo la ley, sino también los derechos humanos. Adicionalmente, comprende una correcta aplicación de las normas en materia de derechos humanos cuando estos han sido violentados a una persona o a un colectivo. Quiere decir de que no está alineado solamente al querer expresar esto para una persona o para un grupo, no, es para todo el correcto amplio grupo de personas que pueden sentirse vulneradas desde sus derechos humanos. Es decir, en un país debe de estar muy enfocado en lo que es el lineamiento de los derechos humanos y los principios de la Constitución hacia el enfoque de la democracia. Adicionalmente, otro término de gran interés es que son derechos que se encuentran suscritos en instrumentos jurídicos, tanto internacionales como nacionales. Los derechos humanos se encuentran dentro de lo constitucional, es decir, no podemos llegar a pensar de que podemos hablar de derechos humanos al margen de la ley. Siempre deben estar alineados hacia la ley. Finalmente, expresarles que refiere esta democracia y esa unión con los derechos humanos, refiere a un sistema político que se caracteriza porque la soberanía radica en el pueblo y este tiene el derecho a decidir elecciones libres, quién será su gobernante y todo este marco de información que puede llegar a comprender y a poder analizar realmente cuándo se tiene democracia y cuando también se está aplicando hacia los derechos humanos. Otro término interesante es que debemos comprender de que al apartarse de este mandato supraconstitucional y nacional,
El pueblo en democracia, bajo la luz del derecho, acciona ese engranaje del aparataje jurídico, político y social a los fines de exigir el restablecimiento del hilo constitucional. Quiere decir de que en algún momento, cuando se rompe esa relación, es importante de que hay que volver al principio, volver a ese marco global, a ese marco jurídico, a poder comprender de que siempre debemos ir bajo el hilo de la Constitución. Adicionalmente, estaré presentando un poco sobre cuál es ese paradigma que va abriendo la democracia hacia ese conducto de poder llegar a los derechos humanos hoy en día. La democracia debe establecer en primer lugar un Estado de Derecho. Adicional, reforzar lo que es la cohesión o esa unión de la sociedad. Finalmente, para lograr un equilibrio de la nación. Es decir, si tenemos constitución, si tenemos democracia, si tenemos leyes, normas, reglamentos que nos permiten poder actuar bajo la ley, vamos a tener un equilibrio a nivel de la nación. Por otra parte, no podemos olvidar que los derechos humanos son derechos fundamentales de las personas. ¿Y quiénes son las personas? Los que complementan un pueblo, los que complementan una nación. ¿Qué más es lo que se quiere? Se quiere preservar y promover lo que es la dignidad. ¿La dignidad de quién? De las personas que están dentro de la nación. Adicionalmente, se busca el equilibrio entre democracia y derechos humanos para lograr una justicia social. Hacia allá es donde se quiere ir. También, al unir ambos términos, podemos comprender de que se quiere fomentar el desarrollo económico y social. ¿Para qué? Para el desarrollo humano sustentable. ¿Y qué nos trae esto? Oportunidades económicas, familia, comunidad y valores, armonía con la naturaleza, fortalecimiento de la democracia y un buen gobierno, así como la equidad e integración social. En un país, en una nación, cabemos todos, es decir, con la igualdad de derechos, con lo que es la equidad, con lo que es la integralidad de todas las áreas que componen un país. Además, comentarles dentro de los casos que se han podido ver a nivel de estudio, no podemos olvidar de cuando hablamos de democracia, derechos humanos y este enfoque nacional, no podemos olvidar de que esto va alineado hacia qué? Hacia lo que es la paz internacional. Y cuando queremos paz internacional, debemos comprender de que entramos en el abordaje de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, bien conocido como DIDH. Este derecho internacional es el que se presenta como un ordenamiento supranacional. De esta manera, impone límites a los estados, a diferencia del derecho internacional, en donde los países firman tratados bilaterales o multilaterales, donde se estipulan intereses de cada uno de los mismos y se generan concesiones recíprocas entre los estados. El derecho internacional de los derechos humanos estipula solamente obligaciones, pero no derechos para cada uno de los estados. Es decir, es ese derecho de carácter objetivo. Esas obligaciones consisten en precisamente respetar los derechos fundamentales de los individuos bajo su jurisdicción. Por esta razón, las obligaciones generales de los derechos humanos con relación a lo que es el derecho internacional de los derechos humanos señala los límites para cada Estado. Las obligaciones generales demandan a los países respetar, proteger, promover y garantizar estos derechos humanos. Es decir, no estamos solos o al margen de la ley. Estas obligaciones se encuentran estipuladas en la Convención Americana de los Derechos Humanos, el instrumento de lo que es el derecho internacional de derechos humanos más importante para los países del continente americano. Adicionalmente, comentarles que es muy necesario comprender esa relación entre la democracia y los derechos humanos en las garantías primarias. Esto nos lleva a comprender que al incorporar las garantías primarias de los derechos humanos, especialmente el elevar los derechos humanos al rango constitucional, en un Estado democrático adopta los derechos humanos como una política de Estado y le confiere una legitimidad que por sí misma contribuye al fortalecimiento de su ejercicio. ¿Del ejercicio de qué? Del ejercicio de la ley.
Es así que se vuelve más complicado para los agentes estatales violar abiertamente los derechos humanos, lo que sí sucede cuando el discurso de los derechos humanos no está legitimado por la opinión pública. A esto se le añade lo que es la vivencia de los derechos humanos, que consiste en la manera de que los individuos hacen suyo el discurso de los derechos humanos y emplean los distintos mecanismos para exigir su cumplimiento. Un aspecto esencial que debemos llevarnos en este análisis es poder comprender de que al otorgar ese rango constitucional a los derechos humanos es que la Constitución se convierte en la garantía de contenido de los mecanismos de exigibilidad de el proceso primario que se corresponde con que en la Constitución podamos tener el conocimiento y ese reforzamiento constante de que los derechos humanos son importantes, son necesarios y son inviolables. Para finalizar esta presentación, sí quisiera expresar los siguientes puntos. La democracia, el desarrollo, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Hay que comprender de que se debe preservar y promover la dignidad de los derechos, lograr justicia social, fomentar el desarrollo, reforzar la cohesión de la sociedad, mejorar la tranquilidad nacional, crear un clima favorable a la paz internacional. La democracia como forma de gobierno es un punto de referencia universal para la protección de los derechos humanos, proporcionando un entorno para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Espero que le haya gustado esta presentación. Gracias por su atención. Hasta luego.